Nunca creí en nada que no pudiera ver o explicar. La fe, para mí, era simplemente una manera de que las personas se sintieran mejor acerca de aquello que no podían controlar. Mi mamá me crió para ser práctica. Trabajaba largas horas, se ocupaba de todo por su cuenta y ni una sola vez hablaba de Dios ni de nada espiritual. Yo seguí su ejemplo. Construí mi vida sobre la lógica, el trabajo duro y en no depender de nadie. A las personas que recurrían a la fe siempre me parecían débiles, como si necesitaran algo a lo que aferrarse porque no podían enfrentar la realidad. Yo no necesitaba eso. Estaba bien por mí sola. Mirando atrás, creo que llevaba más resentimiento del que me daba cuenta. Mi papá se fue cuando era pequeña, y mi mamá no tenía tiempo para las emociones, solo para sobrevivir. Aprendí desde muy joven que contar con los demás solo conducía a la desilusión, así que dejé de esperar algo de cualquiera. Construí muros a mi alrededor, alejaba a la gente cuando se acercaba demasiado y me convencí de que era mejor así. No rezaba, no me preguntaba por la vida después de la muerte, y ciertamente no pensaba en lo que venía después. La vida era simple. Nacías, trabajabas y un día morías. Eso era todo. Pero a veces, tarde en la noche, cuando todo estaba en silencio, sentía una extraña sensación, como si algo faltara. Lo descartaba, diciéndome que era estrés o agotamiento. Sin embargo, en lo profundo, sabía que no era solo eso. Era un vacío que no podía explicar, como si algo esperara a que lo notara. Nunca lo hice. Lo ahogaba con el trabajo, con mi teléfono o con cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada. Me negué a considerar la posibilidad de que, tal vez, solo tal vez, hubiera algo más. Luego llegó el día que lo cambió todo. Era una tarde normal. Estaba apresurada por terminar algo, ya pensando en lo siguiente de mi lista. Recuerdo haberme sentido irritada porque mi esposo había dejado un desastre en la cocina y odiaba llegar a casa y encontrar un fregadero lleno de platos. Bajaba las escaleras distraída, con la mente en otra parte, y de repente resbalé. Sucedió tan rápido. Sentí mi pie deslizarse, mi cuerpo torcerse y luego el impacto. Un dolor agudo en mi cabeza y luego nada. Cuando abrí los ojos vi algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Estaba tendida al pie de las escaleras, completamente inmóvil, pero el problema no estaba en mi cuerpo, lo estaba mirando desde arriba. Al principio no entendía lo que estaba pasando. Estaba despierta, consciente, pero algo no estaba bien. Entonces me vi a mí misma. Mi cuerpo estaba esparcido al pie de las escaleras, sin movimiento. Mis brazos estaban retorcidos de manera antinatural, mi cabeza inclinada ligeramente hacia un lado. Debería haber sentido dolor, pero no sentí nada. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de mí. Intenté moverme, gritar, pero no tenía voz, ni peso, ni cuerpo. Era como si estuviera allí, pero no realmente allí. Una horrible y abrumadora realización se apoderó de mí. Ya no estaba en mi cuerpo. Podía oírlo todo. El reloj haciendo tic-tac en la sala, el leve zumbido del refrigerador, el sonido de los pasos de mi esposo en el piso de arriba, completamente ajeno a lo que acababa de suceder. Quería llamarlo, decirle que bajara, pero mi voz no existía. En cambio, sentí que algo me arrastraba, lenta y firmemente, lejos de la escena. No eran manos, ni fuerza, sino algo que no podía ver, una atracción, como la forma en que el océano te arrastra cuando estás en la marea. No era violenta, pero era imparable. Y entonces, justo cuando mi pánico alcanzó su punto máximo, escuché la voz de mi esposo llamándome por mi nombre. Lo vi bajar corriendo las escaleras, con el rostro contorsionado por el asombro al verme tendida allí. Se arrodilló, agitándome, gritándome, tratando de despertarme. Pero yo no me moví, no respondí. Estaba de pie, flotando, justo frente a él, gritando su nombre, pero él no me escuchaba, no me veía. Lo observé mientras agarraba su teléfono con manos temblorosas y marcaba el 911. Su voz era frenética, desesperada. Quería tenderle la mano, tocarlo, decirle que estaba justo allí, pero no pude. Luego, de repente, algo cambió. La habitación a mi alrededor comenzó a estirarse, a distorsionarse, como si el aire se estuviera doblando sobre sí mismo. Las luces se atenuaron, no como un cambio normal de brillo, sino como si todo el mundo estuviera perdiendo color.
La atracción se hizo más fuerte, arrastrándome hacia atrás. La voz de mi esposo, el sonido del reloj, la misma habitación, todo comenzó a desvanecerse. Un profundo y asfixiante silencio se apoderó de mí, presionándome como un peso. No estaba simplemente dejando la habitación, estaba dejando todo, y luego no había nada, ni luz, ni sonido, ni sensación, solo un vacío, infinito y desolado. Ni siquiera puedo describir lo que era ese lugar, porque en realidad no era un lugar. Era simplemente nada, sin luz, sin aire, sin arriba o abajo. Solo una vasta y asfixiante nada que se extendía para siempre. No estaba flotando, pero tampoco estaba de pie, simplemente existía en él. Y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente, absolutamente impotente. Siempre me había considerado fuerte, alguien que podía manejar cualquier cosa, pero aquí, yo no era nada. No había control, ni lógica, ni salida. Solo una abrumadora sensación de que estaba en un lugar en el que nunca se suponía que estuviera. Al principio, pensé que tal vez esto era solo inconsciencia, como un sueño, pero no se sentía así. Se sentía real, más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Lo peor era el silencio. No era pacífico ni tranquilo, era opresivo, aplastante, como el peso de 1.000.000 de toneladas presionando sobre mí. Intenté moverme, buscar algo, cualquier cosa, pero no había a dónde ir. Era como estar enterrada viva, excepto que no había ataúd, ni tierra, ni cielo, solo un abismo infinito que se extendía en todas direcciones. Y luego empecé a sentir otra cosa, algo incluso peor que el vacío. No estaba sola. Al principio era solo una sensación, como si me estuvieran observando, pero luego se volvió más claro. Había cosas allí. No podía verlas, pero podía sentirlas justo fuera de mi alcance. No eran humanas, no eran nada de lo que hubiera encontrado antes. La única forma en que puedo describirlo es que se sentían antiguas, frías, conscientes de mí. No oí voces, pero, de alguna manera, supe que estaban susurrando, circundando, esperando. El pánico me invadió. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Traté de correr, pero no había a dónde ir. Y entonces comprendí algo que me hizo bajar el estómago. Este lugar, este vacío, no era solo vacío, era incorrecto, como si me hubieran arrancado de la realidad y arrojado a un sitio en el que nunca se suponía que estuviera. Y lo que estuviera allí conmigo, lo sabía. Sabía que no pertenecía y estaba observando mi lucha, esperando a que me diera cuenta de que no había salida. No sé cuánto tiempo estuve allí. Podrían haber sido segundos, podrían haber sido años. El tiempo no existía en ese lugar, pero justo cuando pensé que no podía soportarlo más, cuando el miedo me había consumido por completo, escuché algo, un sonido que rompía el silencio. Al principio fue tenue, casi como un susurro, y luego se volvió más claro. Una voz, pero no cualquier voz. Algo me estaba hablando. La voz no venía de ningún lado, estaba dentro de mí, como un pensamiento que no era mío. Al principio era tenue, casi como un recuerdo, pero luego se hizo más fuerte. No era solo una voz, eran muchas, susurrando, superponiéndose, imposibles de ignorar. No gritaban ni gruñían, eran calmadas, casi indiferentes, como si enunciaran hechos. Y lo que decían era peor de lo que podría haber imaginado. Hablaban de mí, de cosas que había enterrado, de cosas que me había negado a reconocer, mis miedos, mis arrepentimientos, mis errores. Cada muro que había construido a mi alrededor lo derribaban en un instante. No dejas que la gente te ame. Te escondes detrás de tu fortaleza porque tienes miedo de ser vulnerable. Alejas a las personas antes de que puedan irse de ti. Piensas que no necesitas a nadie, pero mírate ahora. Era como si desmenuzaran toda mi existencia, exponiendo cada mentira que me había dicho a mí misma. Intenté bloquearlos, luchar contra ello, pero no había a dónde huir. Cada palabra golpeaba como un cuchillo, cortando la versión de mí misma que había pasado años construyendo. Quería discutir, defenderme, pero ¿cómo podía hacerlo? No estaban equivocados. Me conocían mejor que yo misma. Y lo peor de todo,
No me estaban acusando, simplemente estaban diciendo la verdad. Una profunda y aplastante vergüenza se instaló sobre mí. Había pasado toda mi vida convencida de que era fuerte, independiente, intocable, pero aquí, en este lugar, yo no era nada. No tenía control, ni poder, ni excusas, solo el peso de todo lo que había ignorado durante años presionando sobre mí, y por primera vez lo sentí por completo, lo vacía que había sido, cuánto de mi vida había desperdiciado alejando a las personas, negándome a sentir, convenciéndome de que no necesitaba amor. No era fortaleza, era miedo, y ahora no había dónde esconderse de ello. Los susurros continuaron, implacables, despojando cada último pedazo de lo que creía ser. Sentía como si me estuviera deshaciendo, como si me estuvieran destrozando desde adentro. Quería que se detuvieran. Necesitaba que se detuvieran. Pero justo cuando pensé que no podía soportarlo más, algo cambió. Un giro en la oscuridad, una presencia, algo más, entrando en el vacío. Las voces se quedaron en silencio, como si hubieran sido interrumpidas. Y entonces, a lo lejos, lo vi. Una luz, al principio pequeña, pero creciendo, moviéndose hacia mí. Y a medida que se acercaba, me di cuenta de algo que hizo erizar cada fibra de mi cuerpo. Sabía lo que era, o mejor dicho, a quién. La luz no era solo brillante, tenía una presencia. No era dura ni cegadora, sino cálida, constante y completamente diferente a cualquier cosa en ese vacío. A medida que se acercaba, la oscuridad a mi alrededor parecía encogerse, como si no tuviera más opción que retirarse. Y en esa luz vi una figura. No necesité preguntar quién era. Lo supe. De alguna manera, sin una sola palabra, entendí exactamente quién estaba allí. Era Jesús. No puedo explicar cómo lo supe. No era como las imágenes que había visto mientras crecía. No el hombre de cabello largo en las pinturas, ni una vaga silueta resplandeciente. Era él, pero no solo en apariencia. Era su presencia. Y en el momento en que lo comprendí, algo dentro de mí se quebró. Cada onza de escepticismo, cada excusa, cada argumento que había tenido contra la fe, todo se derrumbó en un instante. Había pasado toda mi vida negándolo, descartando la idea de Dios por completo. Y sin embargo, allí estaba, real, innegable, mirándome fijamente. Él no habló, pero no tenía por qué hacerlo. En el instante en que sus ojos se encontraron con los míos, sentí todo. Una avalancha de emociones que ni siquiera puedo poner en palabras. No era solo amor, era algo más profundo. Una especie de comprensión que me atravesó por completo. Él lo vio todo, cada momento de mi vida, cada vez que alejé a alguien, cada vez que ignoré ese sutil tirón en mi corazón, convenciéndome de que no necesitaba algo más que lo que podía ver y tocar. Y sin embargo, no había ira, no había condena, solo comprensión, tal vez una especie de tristeza, pero no decepción. No podía apartar la mirada, no quería hacerlo. Por primera vez en mi vida, deseaba ser vista, completa y enteramente. Los muros que había construido a mi alrededor se habían desvanecido, y en lugar de sentirme expuesta, sentí algo que nunca había experimentado antes: seguridad. Y entonces, sin palabras, él me mostró algo. No fue como ver una película o un recuerdo, fue vivirlo. Momentos de mi vida se desarrollaron ante mí, pero esta vez los vi de manera diferente. Vi lo que me había perdido. Vi a mi madre, agotada y luchando, pero aún intentando amarme de la única manera que sabía. Vi a las personas a las que había rechazado, no porque no les importara, sino porque me negué a dejarlas entrar. Vi los momentos en que tuve una elección: ser amable o cerrarme, perdonar o aferrarme al enojo. Y comprendí, con dolorosa claridad, cuántas veces había elegido mal. Lágrimas llenaron mis ojos. Había pasado mi vida pensando que era fuerte, pero de pie aquí, frente a él, finalmente entendí: nunca había sido fuerte. Había tenido miedo. No era como recordar, era como revivir. Cada escena se desarrollaba ante mí, pero no estaba simplemente observando. Estaba sintiendo todo, como si estuviera de nuevo en esos momentos exactos. Y lo peor, no solo sentía mis propias emociones, sentía lo que otros habían sentido a causa mía. Cada respuesta fría, cada mirada despectiva,
Cada momento en que cerré la puerta a alguien, sentí el escozor, pero no desde mi perspectiva, lo sentí desde la de ellos. Vi a mi madre, de pie en la cocina después de un largo turno, intentando hablar conmigo cuando era adolescente. Apenas levanté la vista de mi teléfono, demasiado ocupada en poner los ojos en blanco, demasiado absorta en mi propio mundo para notar el agotamiento en su rostro. Pero ahora sentía lo que ella sentía, cuánto le dolía, cuánto deseaba conectar conmigo, pero no sabía cómo. Siempre la había culpado por ser distante, por no mostrar afecto, pero en realidad ella había estado intentando. Yo era la que la había rechazado. Luego vinieron los momentos con mi esposo, las innumerables veces en que él había buscado tomar mi mano y yo me había alejado. Las veces que intentó hacerme reír cuando estaba molesta, solo para que yo le respondiera bruscamente. Vi cuánto me amaba, lo paciente que había sido, a pesar de los muros que yo seguía levantando. Me había convencido de que mantener a la gente a distancia me hacía más fuerte, pero ahora vi la verdad. Solo me había hecho sentir más sola. Quería apartar la mirada. Quería bloquearlo, deshacerlo de alguna manera, pero no había forma de escapar. Cada decisión, cada palabra, cada oportunidad perdida de amar, todo estaba expuesto ante mí. Y a través de todo, Jesús estaba allí, sin juzgar, sin condenar, solo dejándome ver. Porque la verdad era que nunca había visto realmente mi propia vida antes. La había vivido, sí, pero había estado ciega a tanto. Y ahora, por primera vez, comprendí cuánto había desperdiciado. Y luego, la escena cambió. Supe lo que venía antes incluso de verlo. Mi padre, el hombre a quien había resentido toda mi vida, el hombre al que juré que nunca perdonaría. Y en ese momento, comprendí. Esto era a lo que todo conducía, lo único de lo que me había negado a desprenderme, el peso que había llevado conmigo cada día sin darme cuenta. Y ahora no había forma de huir de ello. Lo vi. No el hombre que recordaba de mi infancia, sino una versión de él que nunca me había permitido imaginar. Solo, mayor y lleno de remordimiento. No era la figura fuerte e indiferente que había construido en mi mente. No era el villano a quien había resentido durante años. Era simplemente un hombre, sentado al borde de una cama en una pequeña habitación con poca luz, con el rostro enterrado en sus manos. Y por primera vez sentí algo que nunca hubiera esperado sentir por él: compasión. Lo observé a lo largo de los años, después de que nos dejó. La vida que había construido no era lo que había imaginado. Siempre asumí que él había seguido adelante fácilmente, sin mirar atrás, sin preocuparse por lo que nos había hecho. Pero me equivoqué. Vi las noches que pasaba solo, bebiendo, mirando viejas fotografías, susurrando disculpas que nadie podía oír. Lo vi dudar tantas veces antes de tomar el teléfono, con el dedo posado sobre el botón de llamada, pero sin tener el valor de marcar. Quería tender la mano, quería arreglar las cosas, pero nunca lo hizo, y yo había pasado toda mi vida odiándolo, sin considerar siquiera que, tal vez, él también se odiaba a sí mismo. Un profundo dolor llenó mi pecho. Quería gritarle, decirle que su ausencia había dejado un vacío en mí que había intentado llenar con ira, con independencia, con cualquier cosa que me impidiera sentir el dolor de ser no deseada. Pero mientras estaba allí, observando al hombre destrozado frente a mí, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Me estaba aferrando a algo que solo me estaba haciendo daño. No era él quien estaba atrapado por mi odio. Era yo, y lo había estado durante años. Entonces lo oí. La voz de Jesús, no fuerte ni exigente, sino firme y clara. ¿Puedes perdonarlo? No respondí. No pude. Perdonarlo parecía imposible, como soltar una parte de mí que había llevado tanto tiempo que no sabía quién sería sin ella. Pero en ese momento comprendí algo más. No podría avanzar a menos que lo hiciera. Mi padre no estaba pidiendo mi perdón. Ni siquiera sabía que yo estaba allí. Esto no era por él, era por mí. Lágrimas corrían por mi rostro. Miré al hombre que me había abandonado, que me había dejado construir mi propia fortaleza desde la nada. Y por primera vez, no lo vi como mi enemigo. Lo vi como un ser humano, defectuoso, débil, roto, igual que yo. Y de alguna manera, con todo en mí, susurré las palabras que nunca pensé que diría.
Te perdono. En el instante en que lo hice, algo cambió. El peso que había llevado durante años se levantó. La oscuridad a mi alrededor se desvaneció. Y así, de repente, todo desapareció. En el momento en que aquellas palabras salieron de mí, todo colapsó a mi alrededor. Fue como si el propio aire se desplazara, como si algo pesado se hubiese levantado de mi pecho. No tuve tiempo para procesarlo, porque en un instante sentí que me arrastraban, me sacudían hacia atrás tan rápido que mi mente daba vueltas. El calor de la luz se desvaneció, la presencia de Jesús se apagó, y antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, estaba cayendo rápidamente. Y entonces, dolor. Juré, atragantándome con el aire, mi cuerpo se sacudía violentamente, como si me hubieran golpeado y empujado de vuelta a él. Un peso aplastante llenó mi pecho y tosí, luchando por respirar. Todo era brillante, demasiado brillante. Voces gritaban, manos me agarraban los brazos, algo frío presionaba contra mi rostro. Intenté moverme, pero mi cuerpo entero se sentía pesado, lento, como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. Mi cabeza latía, mi visión se nublaba, y durante unos aterradores segundos no supe dónde estaba. Entonces, la realidad me golpeó como un camión. Estaba de vuelta. Podía oír la voz de mi esposo, en pánico, quebrada. «¡Está respirando! ¡Oh, Dios mío! ¡Está respirando!». Alguien más hablaba. Uno de los paramédicos, me di cuenta. Al principio, sus palabras no tenían sentido. Era un revoltijo de jerga médica y órdenes urgentes. Intenté hablar, pero mi garganta estaba desgarrada, mi cuerpo débil. Todo se sentía mal, demasiado ruidoso, demasiado sólido. Me había ido. Sabía que me había ido. Y sin embargo, aquí estaba, tendida en el suelo de mi sala, rodeada de personas que no tenían idea de lo que acababa de experimentar. Los paramédicos decían algo acerca de 8 minutos. 8. Había estado clínicamente muerta durante 8 minutos. Mi corazón se había detenido, sin pulso, sin respiración. Según toda lógica, no debería haber vuelto. Y, sin embargo, lo hice. Pero no solo eso. Había vuelto diferente. Porque en el momento en que abrí los ojos, supe que no era la misma persona que había caído por esas escaleras. Había visto demasiado, sentido demasiado, y no había manera de volver a lo que era antes. Mientras me subían a la camilla, con mi esposo sosteniendo mi mano, mi mente corría a mil. ¿Cómo podría explicar esto? ¿Quién me creería? Había pasado toda mi vida negando cualquier cosa más allá de este mundo. Y sin embargo, acababa de estar en otro lugar. Y más que nada, sabía, esto no era solo una experiencia cercana a la muerte. Era una segunda oportunidad. Pensé que, tal vez, con el tiempo, esa sensación se desvanecería, que despertaría en el hospital y lo atribuiría a una alucinación, a un sueño, a un truco de la mente bajo un estrés extremo. Pero no pude. Porque no era algo que simplemente había visto. Era algo que había sentido. Y no se olvida algo así. No te despiertas de ello y vuelves a la normalidad. En el instante en que regresé, supe que ya no existía lo que se llamaba normal. Tendida en esa cama del hospital, seguía reproduciendo todo en mi mente. El vacío, las voces, la presencia de Jesús, la verdad a la que me había visto obligada a enfrentar. Todo era tan claro, tan real, y por más que tratara de apartarlo, no podía. Había pasado toda mi vida convencida de que la fe era una muleta, de que las personas que creían en Dios solo se aferraban a algo para sentirse mejor. Y ahora sabía lo equivocada que había estado. Lo había visto. Había sentido el peso de mi propia vida de una manera que ningún sueño, ningún truco de la mente podría explicar. Los médicos lo llamaron un milagro. Me dijeron que, después de 8 minutos sin oxígeno, debería haber sufrido daño cerebral, o, peor aún, no debería haber despertado en absoluto. Pero lo hice. Y no solo estaba viva, sino que estaba clara. Mi mente, mi corazón, mi alma, todo se sentía despierto de una manera que nunca antes había experimentado. Era como si hubiera estado caminando en una niebla toda mi vida, y ahora, por primera vez, podía ver.
Entendía cosas que nunca antes había comprendido. No solo acerca de mí misma, sino sobre lo que realmente importaba, sobre por qué había regresado. No podía guardármelo para mí. Tenía que contárselo a la gente. No porque buscara atención, ni porque necesitara validación, sino porque esto era real. Me habían dado una segunda oportunidad, no solo en la vida, sino para comprenderla, para arreglar lo que había roto, para dejar ir la ira, los muros, el miedo que me había impedido vivir de verdad. Yo no era la misma persona que había caído por esas escaleras. Esa persona había muerto. La que regresó, ella conocía la verdad. Y por eso lo cuento ahora. Porque si alguien como yo, alguien que no creía en nada, que se negaba incluso a considerar a Dios, puede tener una experiencia como esta, entonces tal vez eso signifique algo. Tal vez signifique que sin importar lo lejos que lo alejemos, Él nunca deja de tendernos la mano. Y si a mí me dieron una segunda oportunidad, entonces tal vez a ti también te están dando una.